Es un placer y un honor presentar al profesor Jorge Cañizares Esguerra, que ha sido invitado por el Departamento de Historia y de Ciencias Sociales, la Facultad de Artes Liberales y el Centro de Estudios Americanos para presentar en las 11ª jornadas de historia, historia colonial aquí en Santiago. Jorge Cañizares Esguerra es catedrático en el Departamento de Historia en la Universidad de Texas. Tiene libros que han sido premiados por la Asociación de Historiadores Americanos, la American Historical Association. Y bueno, entonces una primera pregunta que querría hacerte, y está relacionado un poco con la Asociación, ¿no?, de Historiadores de Historia Americana, ¿no?, la American Historical Association, es que recientemente has recibido un premio que reconoce tu labor como mentor con los estudiantes de la Universidad de Texas. Entonces me gustaría que nos explicaras qué significado tiene este premio dentro de la profesión de los historiadores, y también me gustaría que nos contaras qué hay detrás, ¿no?, de este gran reconocimiento que te ha dado la asociación, la American Historical Association. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí, conversar contigo, viejo amigo, y encontrarte aquí en Santiago, sorpresivamente, Sí. te hacía en Alemania. Es un premio que da la asociación cada 3 años a mentores de estudiantes de doctorado. Han premiado a 9 personas desde que se fundó el premio, y yo sería el 10º, y es un honor estar en la misma lista de Lynn Hunt, John Scott, de prominentes historiadores mundiales. La Asociación de Historiadores Americanos es una organización muy grande de aproximadamente 15,000 historiadores profesionales, y se organizan de formas diferentes y van creando formas de reconocer a sus miembros, particularmente premios de libros, pero también este tipo de premios de mentorado, profesorado, de apoyo a estudiantes graduados, y es realmente un placer, una sorpresa, en tanto yo esperaba que se lo den a alguna otra persona. Hay tantas personas jubilándose a las que pues podría la asociación haber reconocido. Sin embargo, pues la aplicación que hicieron es una aplicación por nominación, que hicieron aproximadamente 50 personas que han estado vinculadas conmigo en sus carreras, jóvenes, que hicieron la nominación, y el jurado de 6 personas lo encontró suficientemente fuerte para dar el premio. De nuevo, fue una sorpresa, no me lo esperaba. ¿Y qué hay detrás de todo? O sea, ese trabajo, ese premio reconoce una labor de décadas, ¿no? Entonces, ¿qué ha habido detrás de todo ese trabajo que tú has realizado con los estudiantes? Que no ha habido, es una vida, claro. una vida dedicada a estudiantes, a jóvenes profesionales, que yo le encuentro una vocación, pero también una forma muy provocativa de conocer más. Estos encuentros con estudiantes jóvenes me mantiene siempre alerta. Me gusta esas conversaciones que tengo con gente inteligente y joven que tiene nuevas ideas, que me mantienen despierto, que me mantienen alerta, que me mantienen al tanto de la literatura, y busco esa conexión con sus ideas, pero también con su humanidad, ¿no? Mucha gente viene de trayectorias diferentes, de vidas diferentes, no todo el mundo está cortado con la misma tijera, y ese encuentro de diferentes humanidades también es estimulante. Y el encontrarme no solo con ideas, sino con seres humanos, y sus historias, ¿no? Sí. Se puede hablar se puede decir que hay una escuela de estudios que siguen los patrones de Jorge Cañizares Esguerra. ¿Has creado escuela? Bueno, no creo que haya una escuela. Lo único que yo estimulo en mis estudiantes es la crítica a las categorías historiográficas que la academia, particularmente la academia norteamericana, les lega. Y hay una cantidad de ideas, conceptos, prejuicios detrás de estas categorías
de Occidente que necesitan ser cuestionadas. Y eso yo creo que es mi aporte. Tengo estudiantes que han hecho todo tipo de cosas, ¿no? Desde estudios sobre pasajeros negros en el siglo XVI de la península y África, América, que llegan como vecinos y llegan como esclavos y terminan como vecinos en tierra firme, Panamá, en el siglo XVI, o otros estudiantes que hacen trabajos sobre leyes de Indias, o otros que trabajan sobre la época de independencia en Nueva Granada. Es decir, no hay una agenda. Yo no soy un Lockhart que trabaja sobre, ¿no?, nueva filología indígena y estudios sobre indígenas en América, lo que sea. Yo respeto mucho las preguntas de los estudiantes. Lo que sí me interesa es que sean buenas preguntas, sean preguntas interesantes, y que alteren los cánones historiográficos, las categorías historiográficas. Esa es realmente mi preocupación. Y que en ese sentido sean provocativas, ¿no? Y has tenido varios estudiantes chilenos, de hecho, ¿no? Sí, he tenido, bueno, uno en particular, pero otros que vienen a estudiar a Austin. Sí, que está ahorita, uno de ellos que está aquí, profesor en la Universidad de Chile, Francis Gojkovic. De acuerdo, muy bien. Un poco relacionado con lo que comentabas de las categorías históricas, ¿no?, y de una manera de cuestionar, ¿no?, esa historiografía norteamericana que ha creado estas categorías históricas, me gustaría así que nos hablaras un poco de tu investigación, de tu trayectoria investigadora que se abre desde el punto de vista de los libros con ese fantástico libro, ¿no?, Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo, y que yo creo que continúa hasta la época actual con el libro en el que estás trabajando, uno de los proyectos que tienes, ¿no?, ese radicalismo del Imperio Español, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías definir tu investigación, las temáticas que has tratado y a con qué historiografía estás tratando, estás discutiendo? Sí, bueno, yo diría que mi carrera se construye alrededor de batallas con ciertas categorías historiográficas que impiden ver, que iluminan pero también nos hacen ciegos, o que enceguecen. Y bueno, mi primer gran encuentro es con la historiografía de la Ilustración, y mi primer libro, que es Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo en el siglo XVIII, es un diálogo con las narrativas de la Ilustración. Y lo que las narrativas de la Ilustración europeas y también latinoamericanos nos han dicho es que hay una cantidad de sujetos en el mundo ibérico, coloniales o peninsulares, que lo que hacen con Ilustración es apropiarse de ideas francesas o ideas inglesas, modificarlas, ajustarlas a las realidades. Y bueno, y de ahí tienes todos estos ilustrados, ya sea Unano en el Perú o Eugenio Espejo. Son hijos de Voltaire, son hijos de D'Alembert, son hijos de Buffon, son hijos de quien sea, Locke o Hume, Robertson. Lo que yo hago en ese libro es cuestionar este tipo de narrativa, este tipo de interpretación de la Ilustración, y descubrir comunidades intelectuales en el Imperio Español, a lo largo y ancho del Imperio Español, que están creando conocimiento y que son sumamente sofisticadas en comunidades en términos de entender las categorías que maneja la Ilustración epistemológicas, y cuestionarlas. Es decir, no es una apropiación, es un cuestionamiento bastante profundo y bastante creativo. Entonces, un libro sobre la crítica del siglo XVIII a las fuentes escritas en general. La Ilustración critica la Biblia como una fuente escrita y la encuentra poco confiable, y tienen que crear nuevas narrativas históricas, y una de las formas en las que se lo hace es a través de la historia conjetural. Rousseau es un buen ejemplo. Rousseau y su Contrato Social hace un gesto a la Biblia y dice, bueno, la Biblia dice, y tenemos que reconocerlo, pero mi libro sobre el origen de la desigualdad y el origen del Estado no va a basarse en Génesis, se va a basar en el estudio de primates. Y es un estudio sobre animales,
y a partir de la conducta de primates él deriva una cantidad de generalizaciones acerca de cómo el Estado y la desigualdad se dan. No se basa en fuentes escritas. Esa misma escepticismo de fuentes escritas de la Ilustración se aplica a las crónicas coloniales, y hay una crítica de toda la historiografía colonial del siglo XVI y XVII de parte de la Ilustración francesa, de la Ilustración escocesa, de la Ilustración alemana, que dicen todas estas fuentes son completamente no creíbles, y hay que descartarlas, y hay que crear una nueva historia de América que se basa en evidencias nuevas, en formas de evidencia alternativas, fundamentalmente conducta de animales, distribución de ríos, distribución de montañas. Es el origen de la geología como historia, ¿no? La Tierra es un archivo. El archivo de la Tierra nos describe la historia de la Tierra, pero también la historia de sus habitantes, la distribución de los animales, la dirección de montañas, etcétera, pero también lingüística nos puede ayudar a estudiar linajes, genealogías de personas, movimientos de comunidades, entonces el origen también de la lingüística histórica, etcétera. Y el consenso en la Ilustración europea es doble. En primer lugar, la América es un continente relativamente nuevo, es un continente húmedo que feminiza a la gente y que degenera a la gente, y hace a los animales más pequeños, y a los americanos también mucho menos capaces de crear civilización y de reproducirse. Por eso sus números son pequeños, y los europeos los encuentran tierras deshabitadas, encuentran animales degenerados y personas degeneradas. Ese es el tipo de historia conjetural que se crea en Ilustración francesa en particular, pero también alemana, y otras historias conjeturales escocesas. La Ilustración hispanoamericana, peninsular y continental en América, cuestiona este tipo de ideas, pero las cuestiona desde los fundamentos epistemológicos. ¿Por qué llegan estas conclusiones? A partir de la crítica de fuentes escritas y a partir de la crítica de fuentes indígenas. La historiografía del siglo XVI, europea, particularmente española, no solo se basa en los cronistas, sino también se basa en fuentes indígenas y en códices. Y la crítica europea a los códices es una crítica desde la perspectiva de la historia de la evolución de facultades mentales. Es el momento en que se empiezan a crear las historias de la evolución de la escritura y se usan las fuentes aztecas o los quipus incas para crear una narrativa de la evolución de facultades mentales. Y se cuestionan esas fuentes y hay que crear nuevas historias. Los americanos critican esas epistemologías, empiezan a crear instituciones y fuentes documentales alternativas. Una de ellas el Archivo General de Indias, que es una respuesta a estas críticas ilustradas. Y en general el libro demuestra comunidades ilustradas muy creativas a lo largo y ancho del continente y de la península, con diferentes agendas. No es comunidades homogéneas, cambian en diferentes lugares, y eso es lo que el libro hace. Bueno, después hay otros libros, Conquistadores Puritanos, que es una crítica también a las narrativas norteamericanas de qué es lo que hace al sur diferente del norte. ¿Por qué Trump tiene que construir una pared? ¿Por qué los mexicanos son sujetos extraños y anticuerpos que son rechazados por el cuerpo norteamericano cultural? Porque son extraños, porque no son parte de la cultura occidental. Y eso tiene que ver con categorías historiográficas que los hacen diferentes. Y una de esas categorías historiográficas es la narrativa sobre la colonización del norte y la colonización del sur. La colonización del sur es acerca de la conquista, de la violencia española contra los indígenas, de la creación de sociedades poco tolerantes, homogéneas religiosamente, violentas, corruptas, pobres. Y la narrativa de la colonización del norte es una donde la categoría conquista no existe, donde lo que se enfatiza es la llegada de estas comunidades puritanas, por ejemplo, en la Nueva Inglaterra, que crean
formas de reproducción política, democráticas, de participación democrática, de no integración con los grupos indígenas, muy diferente del mestizaje español, y que explican las raíces históricas de una nación diferente, una nación del norte norteamericana diferente a la hispanoamericana y por lo tanto separables. Y lo que el libro hace es demostrar las raíces hispánicas de la teología puritana en Nueva Inglaterra, como los escritos de franciscanos sobre demonología en México circulan en Boston, circulan en Londres y organizan sus sensibilidades con respecto a lo indígena y con respecto a la conquista. Y lo que revelo es que hay tradiciones y sensibilidades sobre qué hacer, qué hacer en el Nuevo Mundo que son idénticas, que no son diferentes. Ese sería otro libro. Y bueno, ahí tengo un libro sobre la revolución científica y las tradiciones científicas en el mundo ibérico también, ¿no? Se llama Naturaleza, Imperio y Nación, donde revelo una cantidad de actividades que nosotros ahora llamamos científicas, pero de filosofía natural, de historia natural, que son realmente la fundación de muchas de las cosas que ahora nosotros llamamos la revolución científica, que la transformación de empiricismo y de información que lleva a la transformación teórica del mundo que nosotros llamamos revolución científica tiene orígenes coloniales y tiene orígenes ibéricos también, no solo ingleses o franceses. O sea, hasta cierto punto estás dando la vuelta a la tortilla, estás cambiando un poco el panorama historiográfico que ha habido sobre todo en el mundo anglosajón, en el que la perspectiva ha sido de que esa transmisión de conocimiento, de que esa ciencia, de que esa modernidad se ha producido, como acabas de decir, se produce en el norte de Europa, se produce en el mundo atlántico inglés y el mundo ibérico pues es pasivo, no es un agente pasivo, receptor. Esa es la idea que se tenía, pero tú estás dando has cuestionado eso y has dado la vuelta a toda esa percepción que tiene muchas raíces, o sea, está enraizado en la cultura popular, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? De la idea de superioridad de los anglos. Y está enraizada en la cultura popular nuestra. Es lo que quería, efectivamente, quería preguntarte eso, ¿qué percepción ha habido o qué recepción ha habido de tu trabajo en ese mundo latinoamericano, en ese mundo hispano? ¿Hay otra visión? ¿Esto ha incentivado el diálogo, una nueva historiografía, un cambio? Pues no estoy seguro cuál es el impacto. Bueno, parecería ser que el impacto es positivo, en tanto estoy aquí, me han invitado a dar una charla, pero no estoy seguro si haya generado mayor discusión historiográfica dentro de comunidades de historiadores o de humanidades en el mundo latinoamericano. En gran parte porque yo estoy en un diálogo con historiografías norteamericanas y pues son audiencias diferentes, pero considero que muchas de las cosas que digo en todos estos textos tienen que ser digeridas también en América Latina y tienen que ser discutidas o leídas críticamente, ya sea para descartarlas o para incorporarlas, pero no creo que ha habido una lectura todavía crítica de mi trabajo, en el sentido de que altere los fundamentos historiográficos de la región que están basados en la creación de las naciones hispanoamericanas, cuya fe de bautismo es la leyenda negra, es la idea de legados coloniales, es la idea de una cultura colonial que fue la antítesis de la modernidad, donde la Inquisición dominó, donde la brutalidad y la esclavitud dominó y no la ciencia o la tecnología, donde se hizo poco
en términos de conocimiento, y donde lo que habían eran sujetos frailes que se dedicaban a la superstición Es decir, la visión angloamericana, anglosajona, británica en particular, se apropió de los discursos y narrativas sobre nuestro pasado colonial desde las guerras de independencia, sino antes. Uh-huh. Y de hecho un trabajo que acabas de publicar recientemente, este año, en un artículo, trata de un indígena que fue ingeniero también. O sea, nunca se asocia, cuando se piensa en la ingeniería, en el progreso tecnológico, los nombres que surgen son de personas inglesas, francesas, alemanes, norteamericanos, pero nunca se pensaría que haya ingenieros en el mundo hispánico, y mucho menos que haya ingenieros indígenas que estén construyendo, ¿no?, esas grandes obras públicas en centros que tú has estudiado como Potosí, y me refiero a Bartolomé Inga, ¿no? Sí, es un artículo que salió en una revista que se llama History and Technology, en donde uso la figura de Bartolomé Inga, un individuo que en 1603, 1604 produce un manuscrito sobre máquinas hidráulicas y lo lleva a España, a la corte, a Madrid, en búsqueda de cargos y pensiones, búsqueda de mercedes. Lo lleva, llega a la corte, entrega su manuscrito, y el manuscrito resulta que está codificado, que está en cifras. Hay un gran evento en donde el descifrador de la corte, el secretario de Felipe III, convoca a la corte en su conjunto para ver cómo el descifrador, que es un gran matemático de la corte, Luis Cerda, descifra el manuscrito. Y Luis Cerda, que ha descifrado todos los manuscritos de los de inteligencia de los holandeses, franceses, ingleses, no lo puede descifrar. Y todavía queda el manuscrito de Bartolomé Inga en los papeles de Luis Cerda. Y lo llamativo de este manuscrito es que Bartolomé es un reflejo de cómo se produce el conocimiento en Potosí y en otros lugares de América, que no es un conocimiento de la República de las Letras, no es un conocimiento de la esfera pública, no es un conocimiento impreso, es un conocimiento manuscrito, es un conocimiento secreto, que no busca publicidad, que no busca la esfera de lo público, sino el secreto y la comunicación con el rey, pero sin embargo produce cantidades masivas de conocimiento nuevo, particularmente en lo que tiene que ver con tecnología, industria. Potosí es una ciudad extremadamente sofisticada tecnológicamente. Para la amalgamación no se basa únicamente en la explotación de mita indígena, sino se basa en la creación de máquinas inmensas, basada en el movimiento de agua, en la creación de 25 lagos artificiales cerca de Potosí, de diques, de canales inmensos que en la segunda mitad del siglo XVI llegan a ser tan grandes como los trabajos de ingeniería hidráulica que se hacen en Manchester a finales del siglo XVIII y que llevan a la revolución industrial. En el caso de Potosí llevan a una revolución de globalización a través de la producción de plata en cantidades masivas. Pero es una producción industrial basada en tecnologías de punta, en donde individuos como Bartolomé Inga participan a través de esta idea de peticiones para conseguir gracia y mercedes. Y entonces esto un poco revela que uno nunca asocie, o sea, esa idea de que el mundo hispano, el mundo indígena, el mundo americano no formó parte, ¿no?, de estas revoluciones científicas, de los procesos democráticos, del republicanismo que se ve ya en el siglo XVIII y XIX, y también que no asociemos, o sea, yo creo que la mayor parte de las personas nunca asociarían a Potosí, por la imagen que se puede tener hoy en día de Potosí y lo que representó en la época colonial de explotación indígena, no asociamos a Potosí con un centro de emprendimiento, un centro de innovación tecnológica seguramente única en la época, en el periodo colonial, en el siglo XVI, estamos hablando del siglo XVI. Es un poco refrenda todo lo que estás comentando de olvido, ¿no? No sé si olvido malicioso o
o dejación. No es un olvido malicioso, es un olvido producido por las categorías historiográficas que nos han legado. Si tenemos la categoría de la esfera de lo público, de la república letrada y de la imprenta como la maquinaria de producción de nuevo conocimiento en la modernidad temprana, en la revolución científica, gente como Bartolomé Inga, que escribe manuscritos cifrados únicamente para el rey, donde no hay, en una Potosí donde no hay imprenta y donde no se busca la comunicación de nuevo conocimiento en café, sino todo lo contrario, el secreto para patentes. No puedes descifrar ese mundo porque no tenemos las categorías y las herramientas historiográficas para descifrarlo. Y tienen que crearse esas categorías para entender cómo el conocimiento se produce. El hecho que no haya habido imprenta, el hecho que no haya cafés en Potosí y academias en Potosí, significa que no haya habido emprendimiento y transformaciones del conocimiento importantes. Sí, bueno, yo creo que con el legado que estás creando, no solo por tus escritos, sino por todo el grupo de estudiantes que han estado bajo tu batuta, bajo tu tutela, bajo tu guía, y esa idea, ¿no?, de crear una aproximación a la historia de una manera más crítica, hasta cierto punto está teniendo y tendrá un impacto en el mundo, y es lo que esperamos todos, ¿no?, en el mundo iberoamericano, y con esa historiografía con la que estás un poco lidiando, ¿no?, que es la historiografía anglo-norteamericana. Jorge, lo dejamos aquí, es un gran placer el haberte tenido en Chile. Estamos todos muy contentos porque hayas venido y estamos todos esperando esa conferencia, ¿no?, de clausura de las jornadas de historia colonial que vas a ofrecernos dentro de un ratito. Muchas gracias, Muchas Jorge. gracias a ti y muchas gracias a la universidad. Gracias.